con la traducción de los títulos de los libros, que es algo que yo me he encontrado varias veces con decir, a ver, ¿qué pasa? Traduje el libro de John Didion, A Book of Common Prayer, y ahí me encontré con el problema de cómo traducíamos ese título, porque todos sabemos que The Book of Common Prayer es un libro de rezos de la Iglesia anglicana, del reinado de Eduardo VI, y que es el producto de la Iglesia reformada de Inglaterra tras su ruptura con Roma. Es un libro que tiene revisiones distintas a lo largo del tiempo, pero es un poco el libro de la liturgia común de la Church of England. Entonces, traducir como un libro de la oración común me parecía que no era nada, que no significaba nada. Al final decidí traducirlo como una liturgia común, porque entendí que liturgia hacía referencia no solamente al hecho religioso, sino que también es un término que se utiliza en la vida cotidiana para hablar de esto tiene una determinada liturgia, esto sigue una liturgia, etc. Y que dentro del sentido del texto, el término liturgia era mucho más apropiado que el dejar la oración. Hay otro libro que finalmente no traduje, que me encargaron y empecé, pero luego no lo hice por distintos motivos, pero sí que pensé mucho en el título, que en inglés es The Way of All Flesh, de Samuel Butler. Entonces, este libro estaba traducido, me parece que en Argentina hace años, y lo habían traducido como El Camino de la Carne, que a mí me parecía como un libro de importación de carne, yo qué sé, o porno o algo, ¿no? Lo del Camino de la Carne me pareció tremendo. Entonces, en realidad, eso hace referencia a la Biblia, que dice, It will follow the way of all flesh. Es decir, polvo eres y en polvo te convertirás. Con lo cual, me pareció que podía ser interesante mantener una de las dos partes y traducirlo como polvo eres. Como no lo traduje nunca, pues he visto que lo han traducido otra vez por El Camino de la Carne. Pero si alguna vez tengo ocasión, le cambiaré el título. Otras veces los títulos tienden a ser muy explicativos y también, no tienen. Hay un poema de Moore que se llama The Steeplejack, que es un oficio que nosotros no tenemos, pero no tenemos porque no tenemos esas steeple es una cuestión, es un oficio derivado de la arquitectura, pero aquí no tenemos gente que suba a adorar las bolas de las steeple. Entonces, claro, el reparador de campanarios me parece bastante torpón, ¿no? Es que el reparador de campanarios. Y pensando, ya sé que no se ajusta a lo que dice el inglés, pero pensé que en nuestra cultura el campanero es quien se ocupa, pues, de no solamente de tocar las campanas, sino también de reparar si hay alguna cuestión del mantenimiento. Y entonces dejé el campanero en lugar de steeplejack. Ya que tengo lo del amor, no lo quería hacer porque me parece que es un tema que no se puede abordar así puntualmente, lo de recursos retóricos y fondo y forma, que es como muy rimbombante pero bueno, vamos a comentar dos ejemplitos mínimos que tengo aquí. En uno de los poemas de Moore, ahí en el 3.1, en el poema El héroe, hay un verso que tiene que lograr dos efectos. Uno, el de algo erguido, hacia arriba, tieso, duro, y otro, fino, delicado. Entonces,
tenemos ahí el raised ears extended to fine points. Buscando, hay que buscar, o sea, buscando encontré esos dos efectos que quería lograr, la del tieso y a la vez fino. Y lo traduje como orejas erectas, erguidas en finas puntas. Pero como la repetición de esa R, orejas erectas, erguidas, tira para arriba y después en finas puntas, finas, la F, la N. Otras veces se trata de mantener, muchas veces en poesía, casi siempre, de mantener la ambigüedad y de no caer en la tentación de deshacer lo que uno ha logrado entender y lograr explicarlo. Entonces, eso también es complicado. Ahí tenéis una estrofa de ese mismo poema del héroe, en el que dice que he's not out seeing a sight, but the rock crystal thing to see. Ahí hay una ambigüedad tremenda, es decir, el héroe en estrofas anteriores ha ido dando ejemplos de no héroes, de gente, por ejemplo, como una atrevida turista que sale a ver sights, sale a ver paisajes, pero que no se entera de nada, va recolectando fotos, pero no se entera. Frente a ella, el héroe dice, he's not out seeing a sight, but the rock crystal thing to see. Pero es muy ambiguo, es ambiguo porque él no sale a ver paisajes. Él es cristal de roca a través del que podemos ver, y él no sale a ver paisajes, sino cristal de roca a través del cual poder ver. Las dos cosas. Entonces, es complicado no deshacer la ambigüedad y mantener eso, ¿no? Es lo más fácil mantenerlo, pero cuesta no explicarlo. Entonces, él no sale a ver paisajes, sino cristal de roca para ver, para que lo vean a él como cristal de roca y para ver a través de ese cristal de roca. El asombroso greco rebosante de luz interior que no ambiciona nada de lo que ha dejado. A este lo reconoceréis como el héroe. Esa es la cosa. Ya estoy. Ahora tú. Habla de lo que quieras. ¿Qué es lo que...? Y es lo que hacemos todos. Claro. Menos mal, Adán. Yo porque lo digo, soy así de picotera y parece que... Bueno, forma fondo era más o menos el tema de esta última intervención, que es lo que la vez pasada pues no llegamos a hacer. Y pues recuperé lo que había preparado, me extrañó un poco, pero bueno, lo voy a leer a ver qué les parece. Aquí hablo un poco de las traducciones que hizo Hölderlin de Sófocles. Él tradujo Edipo, tradujo Antígona al alemán, y Goethe y Schiller las leyeron, las traducciones de Hölderlin, y les dieron ataques de risa. Les parecían toscas, horrendas. Con el tiempo, sin embargo, esas traducciones de Hölderlin se han mantenido, se ha descubierto su belleza, y esas traducciones desempeñan un papel fundamental para comprender la obra de Hölderlin, el propio Hölderlin, su poética. Pero también se han mantenido y se representan esas traducciones, ese Sófocles traducido por Hölderlin. Se las considera demasiado literales, aunque si uno indaga un poco, tampoco son tan literales como se dice. Lo que sí consiguen esas traducciones de Hölderlin es hacer aflorar el fondo arcaico, el fondo duro de Grecia, contrario al ideal de belleza griega armoniosa que preconizaban precisamente Goethe y Schiller. Algo parecido ocurre con la traducción al francés de la Eneida de Virgilio, que hizo Pierre Clossot.
Es decir, en cuanto a ese debate entre fondo y forma, digamos, Hölderlin sería esa literalidad, ese entre comillas literalidad, sería ese lado de la traducción opuesto al otro lado de más, digamos, más cercano al lenguaje del presente que representaban Goethe o Schiller en su traducción. Es decir, ese debate entre fondo y forma es que hay una eterna insatisfacción en lo que respecta a la traducción. Una eterna insatisfacción que nosotros los traductores padecemos, pero que es también la que dialécticamente mueve la traducción. Quiero recordar entonces unas palabras muy bonitas del propio Goethe, que tanto se reía de Hölderlin, unas palabras de Goethe sobre la traducción, que yo cito a menudo y sobre las que he escrito alguna vez uno de mis trujamadres. Dice allí Goethe que nos vemos obligados, ahora lo cito, nos vemos obligados a aportar en este lugar algo conocido que sin embargo nunca debemos cansarnos de repetir. Existen tres tipos de traducción. El primero es el que define como prosaico. Goethe define esa primera forma, ese primer tipo, como prosaico. Y dice, suprime por completo las peculiaridades de todo arte poético, pero ofrece el mayor servicio al comienzo, puesto que nos sorprende con la excelencia ajena en nuestra domesticidad nacional, en nuestra vida normal. Es la traducción, cierro la cita, esta es la traducción a prosa de un poema en verso. Es decir, es un intento de reproducir literalmente en prosa lo que está escrito en prosa. Esa es el primer tipo de traducción al que alude. El segundo es lo que él llama el paródico. Que trata de apropiarse del sentido ajeno y procura reflejarlo con el sentido propio. Es complaciente con los gustos de su tiempo. Y luego viene el tercer tipo, que el autor del Fausto considera el más elevado y último, y que suele provocar la mayor resistencia, es aquel en que se intenta identificar la traducción con el original. El traductor, dice Goethe, se acopla firmemente al texto de partida y renuncia más o menos a la originalidad de su nación. Este último tipo de traducción es al que recurre pues, Pierre Klossowski en su traducción de la Eneida. Curiosamente, salieron en Francia, casi al mismo tiempo, en 2015, dos traducciones de la Eneida. La de Klossowski, que en realidad era una reedición porque se había publicado en los años 60, y otra del escritor Olivier Serres. Esta en alejandrinos, cuyo lenguaje nos trae la Eneida al presente, o viene a decir que en aquella Eneida de hace más de 2000 años hay también mucho presente, o que en aquel latín de entonces hay mucho francés actual. Klossowski, en cambio, actúa de otra manera. Usa un francés arcaico, utiliza palabras en desuso, ocultas o muy próximas al latín, y además procura atenerse al metro y por tanto al ritmo de Virgilio. Está el famoso comienzo de la Eneida en latín, yo la voy a leer tal como la aprendí en el instituto. Dice: arma virumque cano troieque primus aboris, italiam fato profugus laviniaque venit litor. Y entonces Klossowski traduce así: les armes je célèbre l'homme qui le premier des Troyens rive en Italie par la fatalité fugitive est venu au Lavinien littoral. Así suena el principio de la Eneida en la traducción de Klossowski. La de Serres sería el segundo tipo de traducción, según la idea de Goethe, mientras que la de Klossowski es ese tercer tipo. Lo que hay que decir, sin embargo, es que esta traducción de Klossowski necesita de alguna manera las otras dos. O dicho de otro modo, puede existir porque pueden existir las otras, porque puede existir una traducción prosaica y otra paródica de la Eneida. Y esto va a seguir así. Volverá a haber intentos de traducción de los tres tipos, porque la rueda de la traducción, la rueda de la insatisfacción, la rueda de la historia, sí. Luego hay otra cosa que quería decir también respecto a esto,
forma, fondo, estilo y todo eso. Ahora me ha llegado unos extractos de los diarios de Imre Kertész, al que he traducido mucho, de la época en que estaba escribiendo Sin Destino. Estos son textos inéditos todavía, no sé cuántos años tardarán en publicarlo, pero bueno, tengo algunos fragmentos, ¿no? Y aquí dice, en la época que estaba escribiendo Sin Destino, aquí 19 de marzo del 62, dice Kertész: llevo varios días sin hacer nada, pero lo que he hecho antes con el primer capítulo parece estar bien. Las monstruosas 15 páginas se han convertido en 6. El estilo no tolera más. Nunca como ahora he reconocido las exigencias del estilo que he inventado para esta novela. Creo haberme liberado de cualquier forma de afán de lo espectacular. Situación compleja, estilo sencillo. He ahí mi truco. Eso exige, sin embargo, un gran esfuerzo a la hora de componer. En el momento en que imagino la situación que es en sí sencilla, el estilo se vuelve falso y ampuloso y presumido. En cambio, brilla cuando en el fondo hay una tensión, etcétera, etcétera. Es decir, en los 13 años que Kertész dedicó a escribir Sin Destino, hay una continua reflexión sobre cuestiones de forma, de composición y de estilo. A su biógrafa francesa, Kertész le leyó la primera página de Sin Destino, subrayando las numerosas desviaciones respecto al lenguaje normal, llano, cotidiano, de un adolescente común y corriente. Porque el protagonista, el adolescente Yuri Köber, escribe en un lenguaje frío, hipercorrecto, administrativo, oficial, inhumano, extraño para su edad. Y todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Todo esto el traductor no puede pasarlo por alto. Es su deber moral y literario no pasarlo por alto. Ahora bien, ¿cómo? Ahí está la cosa, reflexionando sobre cuestiones de estilo, de forma, llegando a conclusiones, indagando en las posibilidades estilísticas que nos ofrece nuestro idioma, en nuestro caso el castellano o el catalán, estudiando, para referirme a la prosa, el estilo de Cervantes, de Larra, de Valle-Inclán, de Josep Pla, o de Borges, o de Sánchez Ferlosio, etc. Es decir, tenemos que estar en continua relación con las posibilidades que nos ofrece nuestra lengua literaria, incorporarlas a nuestra traducción y al mismo tiempo incorporar a nuestra traducción las posibilidades que nos está ofreciendo esa otra lengua. Allí es donde tenemos que trabajar. Así que no es solamente una cuestión de reproducir simplemente aquello que dice el texto, sino que una continua reflexión y plasmación de estas cuestiones de estilo, de forma y de composición, que son las que hacen una obra literaria.